Hola, futuro universitario. Yo soy la teacher Elena y te doy la bienvenida a la primera lección del módulo de química. La química abarca muchas áreas de conocimiento y se relaciona con muchas otras ciencias como la biología, la física, las matemáticas, la medicina, la farmacia o incluso la informática. Las clases de química no solo te ayudarán a prepararte para la universidad, también te servirán para comprender mejor el mundo y tomar decisiones con base en tus conocimientos de esta ciencia. ¿Estás listo? Vamos a empezar. En esta primera lección de química, que trata de los temas básicos, vamos a hablar acerca de las sustancias químicas. El contenido de esta clase va a ser acerca de los elementos, los compuestos, las mezclas homogéneas y las heterogéneas. Empieza por preguntarte, ¿de qué están hechas las cosas? ¿De qué están hechas las cosas que te rodean justo en este momento? Observa lo que tengas. No sé, tal vez tu mesa, la silla, tu cuaderno, tu pluma. ¿De qué están hechos? Empecemos por hablar de lo que sí conocemos y de lo que podemos observar. Hablemos de materiales. Todos los objetos y los seres que hay en el universo estamos hechos de materiales. Ahora, los materiales pueden ser una o varias sustancias mezcladas. Vamos de lo más grande a lo más chiquito. Utilizaremos un diagrama para ir observando los materiales y definir qué son. Por ejemplo, un material lo vamos a clasificar dependiendo de si tiene un aspecto homogéneo o no. En otras palabras, ¿se ve parejito o se ve como combinaciones de varias cosas a simple vista? Si tu respuesta es que no tiene un aspecto homogéneo, entonces el material en el que estás pensando es una mezcla heterogénea. Si tu respuesta es que sí, se complican un poquito las cosas, porque yo tendría que saber de qué está hecho ese material. ¿El material tiene un solo constituyente? ¿Está hecho de una sola cosa? Si tu respuesta es que no, entonces el material en el que estás pensando es una mezcla homogénea. Si tu respuesta es que sí, entonces estamos hablando de una sustancia. Una vez que llegamos al nivel de las sustancias, tendremos que preguntarnos, ¿todos los átomos de esa sustancia son iguales entre sí? Si la respuesta es que sí, estamos hablando de un elemento. Si la respuesta es que no, entonces habrá átomos que sean distintos unos entre otros, y en ese caso estamos hablando de un compuesto. Veamos algunos ejemplos. Busquemos algún material que tengamos a la mano. Por ejemplo, un cubierto. ¿Este material tiene un aspecto homogéneo? Sí, la verdad es que sí, todo se ve parejito, no parece que estuviera hecho de distintas cosas a simple vista, así que no es una mezcla heterogénea. Ahora tengo que averiguar si es una mezcla homogénea o una sustancia. Para eso necesito saber si tiene un solo constituyente, y aquí la verdad es que a simple vista no lo puedo hacer, ni los químicos más experimentados pueden saber a simple vista de qué están hechas las cosas. Tendríamos que saber si es un tenedor que, por ejemplo, sea de acero, el cual es una aleación, es una combinación de dos metales, en cuyo caso estaríamos hablando de una mezcla homogénea. Pero si yo sé que este tenedor, haciendo pruebas con equipos, no a simple vista, está hecho de plata, es un tenedor muy fino y está hecho de únicamente plata, entonces estamos hablando de una sustancia. Una vez que llegamos al nivel de las sustancias, ¿todos los átomos son iguales entre sí? Sí, porque en este caso todos los átomos son de plata. Entonces estamos hablando de que está hecha de un elemento. Prácticamente mi cuchara es un elemento, la plata. Pero si yo sé que tiene otros átomos que son distintos entre sí, entonces estaríamos hablando de que sería un compuesto. Veamos otro ejemplo. Un poco de sal. En este caso el material sí tiene un aspecto homogéneo, se ve muy parejito, por lo tanto no es una mezcla heterogénea. Ahora, ¿tiene un solo constituyente? Solo es sal, cloruro de sodio. Eso quiere decir que tampoco estoy hablando de una mezcla homogénea. En este caso pensemos que esto es sal refinada, que no tiene nada más que no sea cloruro de sodio. En este caso estaríamos hablando de una sustancia. Ahora, ¿los átomos que componen estas sustancias son iguales entre sí?
Eso no lo puedo ver a simple vista, pero sé que está formada por cloruro de sodio. Entonces tiene cloro y tiene sodio, cuyos átomos no son iguales entre sí. En este caso, lo que tengo en las manos sería un compuesto. La mayoría de cosas que están a tu alrededor en realidad son mezclas, homogéneas o heterogéneas. Es difícil que tengamos a la mano un compuesto o un elemento puro, pero veamos algunos modelos para saber a qué nos referimos con esto. Estos modelos son representaciones. En el primero estamos representando cómo se verían los átomos de un elemento. Lo ponemos del mismo color para saber que estamos hablando de un solo elemento. En la segunda imagen tenemos moléculas de un elemento. Es decir, que estos átomos del elemento vienen en grupos, en este caso en parejitas. Pero sigue siendo un elemento, no hay ningún átomo distinto. En el caso de la tercera imagen estamos hablando de moléculas de un compuesto. Aquí sí vamos a tener átomos distintos entre sí, en este caso de dos elementos distintos, uno verde y uno moradito. En la última imagen tenemos una mezcla, pero hay una diferencia importante. No están unidos químicamente, cada uno sigue teniendo sus características individuales. Veamos otros modelos. En esta primera imagen vemos átomos de una sola clase. En la siguiente imagen tenemos átomos de una sola clase unidos mediante enlaces químicos, es decir, estos átomos sí están unidos químicamente. En el caso de los compuestos, son átomos de dos o más clases unidos mediante enlaces químicos, es decir, ya vamos a tener elementos distintos, cuyos átomos son distintos entre sí. Y en la última imagen nuevamente tenemos una mezcla. Tenemos dos o más elementos o compuestos, pero están unidos físicamente. No hay un enlace químico que esté uniendo a esos compuestos o a esos elementos entre sí. Esa es la diferencia y es súper importante que la conozcas. Aquí podemos observar distintos modelos que representan elementos, compuestos o mezclas. En la primera imagen tenemos el oxígeno molecular o oxígeno diatómico. Son dos átomos de oxígeno unidos, pero sigue siendo un solo elemento. Tenemos el oro sólido y tenemos un bromo líquido, pero sigue siendo un solo elemento. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Porque no tenemos átomos de distintos colores, lo que me representaría con un modelo de Dalton, que ya veremos más adelante, pues a cada uno de estos átomos distintos. Colores distintos me representa elementos distintos. En el caso de abajo, que tenemos un compuesto, que tenemos colores distintos, también puede haber presentaciones diferentes entre sí. Aquí tenemos agua líquida, dióxido de carbono en estado gaseoso y lo mismo con el metano, CH4. Una cosa muy importante, si tú tienes un compuesto, que es una sustancia, siempre va a haber una fórmula, como en este caso H2O, CO2, CH4. Cuando estamos hablando de elementos, siempre va a haber un símbolo, O, AU, BR en este caso. Pero cuando hablamos de mezcla, recuerda que es una combinación física en la que están todas estas moléculas, todos estos elementos conviviendo, pero no están unidos químicamente, no hay enlaces químicos entre ellos. Y eso hace que las mezclas las podamos separar por métodos físicos. En la tercera imagen tenemos las mezclas. En este caso tenemos sal, cloruro de sodio, disuelto en agua, que es H2O. Lo importante es que la sal y el agua no están formando una nueva sustancia, no hay enlaces químicos que los unan. Y lo puedo separar por un método físico, en este caso la evaporación. También podemos observar los modelos del latón, que es una aleación, y del dióxido de carbono y oxígeno, como en el aire, una mezcla de distintos compuestos, cada uno con sus características individuales. Bueno, y vamos a la definición. Las mezclas son combinaciones de varias sustancias tal que los componentes van a conservar sus propiedades y se pueden separar por métodos físicos. Pongamos como ejemplo de una mezcla la mayonesa. Una mayonesa casera sencillita, está hecha de huevo, aceite de oliva, jugo de limón y sal. En realidad la sal es el único compuesto que tenemos en esta mezcla, pero tampoco vas a encontrar
una fórmula química para el huevo, o una fórmula química para el aceite de oliva o el jugo de limón. Y esto es porque ellos a su vez también están formadas de varias sustancias. Es decir, muchas cosas de las que nos rodean y de las que ocupamos día con día son mezclas de mezclas. Bien, ¿qué clase de mezcla es la mayonesa? Seguramente, pues no puedes ver a simple vista sus componentes. Esto quiere decir que es una mezcla homogénea. Pero imagínate, de todos los ingredientes que te dije, solo uno era el huevo. Y el huevo también tiene un montón de cosas. Tiene vitamina A, vitamina D, vitamina E, tiene ácido fólico, tiene vitamina B12, tiene fósforo, hierro, zinc, selenio, etc. Todo eso solo dentro del huevo. Por eso no hay fórmulas químicas para las mezclas. Aquí, si nos fijamos en lo que tiene el huevo, podemos encontrar ya algunos elementos. Es decir, podemos encontrar el hierro, el zinc, el selenio. Si nos enfocamos, por ejemplo, en la vitamina B12, tendrás una molécula bastante grande y compleja como la que tienes aquí arriba. Y si te fijas, es un compuesto porque tiene átomos de distintos colores, lo que me representa a distintos elementos. Y recuerda, esto solo es una representación. Los átomos en realidad no son como estas esferitas y no tienen colores, pero eso lo veremos más adelante. Quiero insistirte en que a veces a simple vista no puedo determinar si algo es una mezcla o una sustancia. Aquí te pongo dos ejemplos. En la imagen de arriba podemos observar la leche, que es una mezcla, está formada de varias cosas, minerales, proteínas, grasas, lactosa, etc. Mientras que en la imagen de abajo, que se ve muy parecida a la leche, tenemos hidróxido de magnesio, también conocida como leche de magnesia, porque justamente se parece bastante. Y en este caso es una sustancia. Está formada por oxígeno, hidrógeno y magnesio. Repasemos los conceptos. Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La masa es la magnitud física con la que medimos la cantidad de materia que tiene un cuerpo, y esto se mide en kilogramos. La unidad son los kilogramos. Una sustancia, bueno, aquí te voy a dar 3 definiciones. Es el tipo de materia que posee un conjunto de propiedades específicas invariables. Es decir, esta sustancia va a ser aquí y en China exactamente igual, con las mismas propiedades. Otra definición es un material de aspecto homogéneo que consta de un solo constituyente. Otra definición es toda materia que tiene una composición definida, constante y homogénea, es decir, constituida por solo un tipo de componente. Cuando hablamos de elementos, lo podemos definir como una sustancia que no puede dividirse en otras más simples por métodos químicos ordinarios, y cada elemento está formado por átomos distintos. Se conocen 118 elementos distintos, y a cada uno se le ha dado un nombre y un símbolo químico. Todos están en la tabla periódica de los elementos químicos. Cuando hablamos de un compuesto, estamos hablando de una sustancia formada por 2 o más elementos que son de diferente tipo, y estos sí están unidos químicamente, además en proporciones definidas. Solo pueden separarse en sus componentes puros por métodos químicos, y la molécula es la unidad más pequeña del compuesto, es decir, siempre vamos a partir al menos de una molécula que tiene átomos de distintos elementos entre sí. Te voy a explicar cómo es mi curso de preparación para los exámenes de admisión a la universidad. Mira, primero todas las clases son virtuales, se las damos a los estudiantes en sesiones en vivo a través de Zoom. Abarcamos todas las materias que te pueden preguntar en los principales exámenes de admisión de México. Matemáticas, física, química, biología, español, historia universal, historia de México, geografía, filosofía, literatura, defensa contra las artes oscuras, criaturas mágicas, pociones y adivinación. Bueno, las últimas no. Todos los estudiantes del curso tienen acceso a un grupo privado de Facebook. En este grupo privado de Facebook se quedan grabadas todas las sesiones por si no pudieron asistir a alguna, pues la puedan ver en diferido o por si quieren repasar alguna clase a la que sí hayan asistido. Todos los profesores que impartimos clases en este curso, pues tenemos los conocimientos y habilidades necesarios para compartirles el conocimiento que requieren para entrar a la universidad. Además, todos los contenidos que les vamos generando se van quedando organizados en una sección del grupo para que lo puedan estudiar en el orden adecuado.
Te vas a encontrar videos de las clases, después te vas a encontrar ejercicios, algunas infografías, algunos cuestionarios, algunos exámenes de simulación y todo lo necesario para que puedas presentar tu examen de admisión. El costo de nuestro curso es de 800 pesos mensuales, pero puedes pagar 3 meses ahorrándote el 10% en 2,160 o puedes pagar 6 meses ahorrándote el 25% pagando 3,600 pesos. Tenemos clases de lunes a viernes prácticamente de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero cada estudiante es libre de elegir el horario de clases al que puede asistir. Así que más que un curso es acceso a una escuela virtual. Una escuela virtual que mediante un costo mensual te va a dar acceso a todo el material y todo el contenido para que te prepares para cualquier examen de admisión.